No han pasado ni 24 horas tras conocerse detalles de los rascacielos de Adif en Chamartín y ya tenemos novedades en el proyecto de remodelación completa del entorno de la Estación del Norte madrileña. Ahora con lo que quizás sea lo más esperado en la zona, el cierre de la inmensa cicatriz que suponen las vías férreas y donde se han dado nuevos detalles muy interesantes que te cuento en este vídeo. Madrid Nuevo Norte será un proyecto de inmensa magnitud en todos los aspectos, pero también se ha planteado como el proyecto que por fin cerrará la gran brecha existente en la zona norte de la capital, uniendo los barrios de Fuencarral y Las Tablas, históricamente separados por las vías del tren, y desde Crea Nuevo Madrid, los promotores de la macrooperación, han anunciado que el proyecto avanza y sigue dando importantes pasos, y que el inicio de obras está previsto para los primeros meses de 2026, mostrando por primera vez los primeros esbozos de cómo será buena parte del proyecto que dejará las vías e instalaciones ferroviarias bajo tierra. Una de las ideas más ambiciosas que se ha dado a conocer es, aparte de la creación del Gran Parque Central, la construcción de 7 puentes y pasarelas que lograrán coser el tejido urbano sobre las barreras existentes de la M30 y las playas de vías ferroviarias en Fuencarral. En concreto, 3 de estas nuevas infraestructuras se instalarán sobre la M30, mientras que las 4 restantes salvarán la distancia que deja la playa de vías que sale de la estación de Chamartín hacia la estación de cercanías de Fuencarral, un diseño que ha tenido en cuenta diversos retos a solventar, como la ejecución de estas plataformas sin afectar al elevado tráfico ferroviario ni al de calle 30, los desniveles a salvar, la limitación de espacio para los carriles que los forman, las redes de servicios que se necesitan, la compatibilidad entre los requerimientos ferroviarios de seguridad y la imagen urbana, así como la falta de espacio para cimentaciones. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo ello ha obligado a encontrar soluciones estructurales singulares, métodos constructivos complejos y grandes distancias entre pilares, según sus promotores, 7 infraestructuras que se han definido como piezas fundamentales de la Estrategia de Integración Urbana de Madrid, donde más allá de su valor estructural responden a una visión de ciudad más conectada, accesible y sostenible, donde la ingeniería y el diseño urbano trabajan conjuntamente para eliminar barreras y facilitar la movilidad multimodal. Los 3 primeros puentes contemplados en el proyecto salvan la distancia que deja la M30, mientras que los 4 restantes salvarán las vías. La conexión entre Las Tablas y Fuencarral y el cruce de vías se asegurará con 3 nuevos puentes, así como una pasarela peatonal, los cuales se ejecutarán mediante empuje por las limitaciones que implica el entorno ferroviario. El primero de estos puentes, el de Llano Castellano, alcanzará una longitud de 219 metros con vanos principales de hasta 55 metros. El siguiente, en Herrera Oria, tendrá retos a salvar, como que la estructura ha de adaptarse a un desnivel muy acusado, lo que ha exigido la incorporación de pendientes longitudinales de hasta el 6% y un desarrollo de 600 metros, así como el paso de vehículos de mantenimiento de Renfe, para lo que se ha diseñado una pila como cajón, dimensionada para poder resistir cualquier posible impacto. Los peatones y ciclistas contarán con una pasarela en 3 olivos, que tendrá zonas verdes y espacios de sombra a lo largo de sus 284 metros de longitud y 12 de anchura. Por último, el puente de Santo Domingo buscará mantener la conectividad ciclista en esta zona tras el cierre de la galería inferior existente. Su diseño permitirá la coexistencia de peatones, ciclistas y vehículos a lo largo de sus 445 metros. Aparte de todos estos pasos y cruces, se construirá el Gran Parque Central, que dará la bienvenida a todos los viajeros de la estación de Chamartín, Clara Campoamor, a su llegada a Madrid, cubriendo el haz de vías que durante décadas ha formado parte del paisaje del norte de la capital. Un bosque urbano que representará una de las mayores obras de ingeniería de este tipo a nivel internacional, contando con diferentes especies de vegetación, kioscos, terrazas de restauración, pabellones dotacionales, zonas deportivas, huertos urbanos y un jardín del viento, una estructura singular erigida en el centro del parque, cubierta por vegetación, que producirá su propio microclima.
un gran parque que se convertirá en uno de los espacios verdes más grandes de Madrid y que supondrá la guinda de un pastel muy ambicioso a la que todavía le quedan muchas fases por cumplir y años para estar terminado, pero que tras muchos años de parálisis comienza a coger velocidad de crucero, por lo que seguiremos pendientes para contar las noticias y novedades que se vayan conociendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.